y vamos a analizar acá, pero hay muchas cosas que cuando las vemos es mucha información nueva. Entonces, si uno está en la clase, recibe toda esa información nueva, después no ve nada, llega a la otra clase y ve más información nueva, cuando terminemos el análisis no queda nada. O sea, se van a acordar de que un primer grado, se va a Fa mayor, y listo. Yo la tengo, pero tipo, no sé si agregaron algo más de la última vez que lo vi, que fue que les consulté, o sea, hace un montón. No, ¿la obra? No, creo que no. Está bueno, después subí la drive ahí donde estaba. Dale. Gracias. Bueno, entonces, a ver, vamos a compartir esto. Vamos a escucharla completa. ¿No? ¿Eso? Sí. Entonces, no sé, las cosas que vamos viendo, vayan anotándolas, porque si quedan en el aire, estamos al horno. Si tienen la partitura, no tienen la partitura. Eso. Si no tienen la partitura ahí para anotar, lo pueden anotar con lápiz, o si está en la compu, ahí, si quieren sáquenle una foto a la pantalla mientras lo vamos analizando. Y si lo tienen en papel, siempre es aconsejable usar colores para marcar ciertas cosas, porque son muchas cosas a la vez que estamos analizando, entonces los colores, por lo menos a mí, me facilitan mucho. Bueno, no vean mi partitura. No, Juan no es un ejemplo de eso. ¿Ya no tenemos que estar grabando esto? Ahora estoy grabando. Bueno, entonces, habíamos visto, a ver, ¿qué se acuerdan? Vamos a empezar, si no me la paso hablando, ¿no? No es así, escúchame. ¿Qué se acuerdan de la pieza? De la pieza que tenía dos partes, una que estaba en re menor hasta la barra y después empezaba en fa mayor, que esa era la división que había. Está muy bien. ¿Y en qué termina la obra? En re menor. O sea, es como que hace un ida y vuelta a fa mayor, ¿no? A la relativa. Bueno, ¿y se acuerdan? O sea, esa era como se le llama articulación formal, ¿no? A los lugares donde hay como quiebres o momentos importantes en la forma, o sea, en toda la pieza o en los distintos fragmentos. Pero esa es como la más grande, esa es la división, la articulación que divide la pieza a la mitad. Entonces, dentro de la primera parte, ¿sí? Antes de la barra, estaba subdividido, era toda una sola cosa. Sí. Eran 16 compases, estaba dividido en 8 y 8. Perfecto. ¿Cómo le llamábamos? Simétricos. A esas divisiones? ¿Frase? Una frase. No sé. Sí, una frase. Tal cual. ¿Sí? Acá podemos considerar que todos los primeros 16 compases son una frase, ¿sí? En realidad depende porque no va a ser siempre así. A ver, no es que siempre 16 compases es una frase. Depende del tamaño de la escala, de la obra. ¿Sí? De la obra. Una sinfonía, quizás sean más largas las frases.
Acá, hasta la mitad de la pieza tenemos una frase que está hecha por dos semi que son iguales, ¿sí? Semi, sí. Sí, también Sí, puede se pueden ser considerar dos una O frases. casi iguales. Claro. Sí, son casi iguales. Tengan en cuenta que o sea, es medio extraño encontrar algo que esté literalmente copiado. Eso de vago. Claro, o sea, sería en este nivel, o sea, esto es prácticamente lo mismo, ¿sí? Pasa que inclusive no es igual, no solo porque un buen compositor, sino que porque como va a ir a fa mayor, no lo puede dejar igual, porque si no el fa te aparece igual. Claro, recuerden que en el final de esta primera frase o semifrase, depende cómo le llamemos, o sea, en el compás 8, y se fijan, tienen esta escalita. Sí, Fa, una escalita. do sostenido, que es la sensible para ir al re. ¿Sí? O sea, es necesario este enganche para retomar la repetición, digamos. Pero en el final de la segunda frase o semifrase, ya no hacen un do sostenido, sino que ponen un do natural y termina con el arpegio de fa mayor. ¿Sí? Es decir, que antes de empezar la segunda mitad de la obra ya estamos en fa mayor. Es como que se anticipa. Y después se reafirma al comenzar la segunda parte de la obra. Sí. Y en la primera parte... No, está bien. En la primera parte también hay un cambio de dinámica porque la primera vez lo hace muy fuerte, mezzo forte, y después lo hace pianísimo. También puede ser. Sí, sí. Perfecto. Esa es una de las formas de diferenciar. O sea, cuando hay una repetición desde las alturas y el ritmo, por lo general hay un cambio en la dinámica, para que no sea exactamente igual. Claro. Para que no sea tal cual, claro. Igual tengan en cuenta que acá el programa lo interpreta como súper robótico, ¿no? Como mezzo forte, ahora piano, y así, ni siquiera respeta los creyentes, nada. No es como una persona. Claro, por lo general se hace, cuando hay una repetición, se suele hacer la primera parte forte y la segunda parte piano como un eco, ¿sí? De eso que pasó. Pero se puede ir variando, eso queda... Además, si uno se pone en hincha y en contexto, esta pieza fue escrita para clave, y el clave no tiene tantas posibilidades dinámicas. O sea, algo tiene, pero es mínimo al lado de lo que pueden hacer otros instrumentos. Con lo cual, muchas veces... ¿Se puede bajar no? Sí, espérate que está pasando alguien con un parlante por mi casa, espera. Sí, acá pasó. Espera que saco el... Ya debe estar por esa zona. Ahí está. No me acuerdo qué iba a decir. Que está hecha para clave, la obra esta, y el clave no tenía tanta posibilidad de dinámica, por lo que originalmente estas obras ni siquiera tenían la escritura de la dinámica, muchas veces. O sea, no decían nada. Si ustedes agarran la edición más fiel, que es la edición Urtext, de las obras de Bach, por ejemplo, no hay nada, o sea, solamente están las notas. No hay ligaduras, no hay indicación de tempo, no hay dinámicas, no hay acento, no hay nada. Es como arreglátela. Inclusive, miren, la primera obra que se tiene constancia de que esté escrita toda la instrumentación es la primera ópera, o la segunda ópera de la historia, el Orfeo de Monteverdi, donde él pone los instrumentos que tienen que ir. Antes no se ponía. Y de hecho, o sea, él hizo eso, 1600, como 80 años antes que Bach. Pero después tampoco es que quedó instaurado eso. Entonces, por ejemplo, Bach tiene piezas que pone una clave de sol y te pone la nota y no te dice para qué instrumento es. O a veces te ponen alto, o sea, cualquier instrumento agudo, violín, flauta, soprano. Claro, y muchas veces estaba escrito, tengan en cuenta que además, por ejemplo, el clave no tiene la misma extensión que el piano, es mucho más chiquito, ¿sí? En registro. Entonces, y tampoco se extendían tanto, no vas a ver las voces separadas, algo muy agudo, algo muy grave. Entonces, por esa forma de escribir, muchas veces vos puedes agarrar una pieza al azar y la puede tocar un violín, una flauta, un clarinete, una trompeta, y lo que está en clave de fa lo puede tocar un cello, un laúd, un contrabajo. Claro, si consideran que la música en general surgió del canto y de la percusión o corporal o lo que fuera,
Con el canto no es posible hacer tantos saltos, tantos cambios bruscos, es más difícil. Por lo tanto, las primeras obras para instrumento tienen un registro muy acotado. Después empezó a agrandar, ¿sí? De hecho, cuando mejoró también la técnica de los instrumentos. Las escuelas, yo qué sé, los métodos de estudio. Bien, seguimos. Bueno, ¿Qué más se acuerdan? Vamos a ya la primera parte, o sea, del compás 1 al 8. Nosotros habíamos visto los 4 primeros compases, ¿sí? Y habíamos visto el movimiento de los acordes y el bajo, ¿se acuerdan? ¿Qué grados teníamos ahí en esos primeros 4 compases? Primero y grado quinta, ¿verdad? y quinta. Había algo más, sí, pero... O sea, en resumen, sí. Los primeros grados en el bajo estaba dado por las notas fuertes y el cuarto en las negras, en las débiles. como el cuarto. Perdón, el cuarto, el quinto, digo. Quinto, En el primer compás. sí. Eso. Muy bien ahí lo que dice Abril. Habíamos visto los acordes de paso. Recuerdan que los acordes, digamos, reales, que estaban en los primeros tiempos, además de de estar, por lo menos, por ejemplo, al comienzo, el primer acorde ya lo tienen en fundamental, en estado fundamental, es decir, el re está en el bajo como corresponde, digamos. En los acordes de paso, por lo general, aparecían invertidos, ¿sí? Fíjense una cosa, los acordes importantes, los que están en el primer tiempo, fíjense que tenemos primero, ¿sí? En el segundo compás, ¿qué teníamos? En tiempo fuerte. Primero. Primero, en el tercer compás, Quinto. quinto, y en el cuarto compás, Primero. o sea, a gran escala tenemos primero, primero, quinto, primero, ¿no? Sabemos que tener primer grado es reposo, tener quinto grado es tensión. ¿Por qué les parece que es, por ejemplo, como en este caso, ¿no? Primero, primero, quinto, primero, y no es, no sé, primero, quinto, primero, primero? ¿Qué se les ocurre? Creo que para dejar asentada como una especie de idea o a modo de introducción, ¿no? Como para no empezar así todo de golpe. Imagínense esto. Si ustedes tienen una película que dura 2 horas y el conflicto se resuelve a la media hora de empezada la película, ¿qué hacemos con la hora y media que queda? Comemos pochoclo. Sí. Yo estoy de acuerdo igual, pero ¿sí? Se pincha muy rápido y ponemos la atención muy cerca del comienzo. Siempre, bueno, tampoco es una regla, pero generalmente van a encontrar que si ustedes agarran una sección de acordes, la parte más tensa va a estar más o menos en los tres cuartos, ¿sí? Del total del fragmento ese que están analizando. Más o menos. Después no sé si conocen la proporción áurea, bueno, en la música. Creo que en algún momento eso. la nombramos. Sí. Búsquenlo, si no saben qué es, búsquenlo. Tiene que ver con esto, con las proporciones, en donde el clímax no está justo en el medio, sino más corrido hacia el final. Entonces, estas cosas se suelen usar, ¿sí? Suelen pasar así. También tiene que ver con esto, también lo que decía Tincho, de asentar algo, ¿no? O sea, si recién está empezando la pieza, esto porque es bajo. O sea, vos agarrás Wagner y empieza en tensión, por ejemplo, ¿no? Pero en este tipo de música, en este estilo, primero se está presentando un material, ¿sí? Te están como diciendo, che, mirá, bueno, se va a tratar de esto la pieza. Entonces, si te están mostrando algo, no te va. Es como en la película cuando te están mostrando los personajes, la locación, cómo se empieza a desarrollar la historia, ¿sí? Si vos tenés que conocer al personaje, no van a hacer que de pronto lo está persiguiendo la policía y tiene que correr porque no sé, ¿sí? Capaz que es al principio para llamarte la atención y después va como arrancando. Entonces, en la música pasa más o menos lo mismo. Entonces, resumiendo, así vamos avanzando. En los primeros 4 compases teníamos primero, quinto, primero, cuarto, ¿sí? Quinto, que se acuerdan que teníamos más notas, era un acorde con más notas, que todavía no lo vimos, pero en principio ya sabemos que es más tenso, ¿sí?
es un acorde que tiene una séptima y una novena menor. ¿Sí? O sea, dos de los acordes que estamos acostumbrados de 3 sonidos, tiene 2 más. ¿Sí? Entonces, quinto, primero, ¿sí? Yo había puesto, no es necesario, yo en el cuarto compás puse como primero, quinto, primero en las negras, pero Acá. nada, como un adorno. También es como un acorde de paso. Nada, no es necesario que esté. Y a ver, siguientes 4 compases. Ahora les toca a ustedes. ¿Qué les parece? Instintivamente diría que es la misma secuencia que antes, pero ahora voy a verificarlo. Ahora vamos. Siempre es importante ver hacia dónde vamos y de dónde venimos. No, mentira. ¿Hacia dónde vamos? Es re importante. Igual sí. ¿En qué? O sea, fíjense, en el cuarto compás tenemos mucha información, tenemos negras que descienden por grado conjunto, ¿sí? O sea, hay muchas notas que no pertenecen al acorde, digamos. En el quinto compás tenemos un bajo claro, ¿sí? En el sexto compás, perdón. ¿Qué pasa con ese bajo? ¿A dónde les parece que llega esta pequeña frase del bajo, esta pequeña ligadura? ¿A qué te referís con a dónde llega? O sea, a un la, digamos. Sí. Esa es la nota. Al acorde, decís, ¿a qué acorde? Está diferente la edición, mira. Sí, está El correcto. adorno. Ahí está un poquito, puede estar un poquito más confuso. Yo tengo otra, o sea, estuve analizando en otra edición que tiene, ¿ven el adorno ese de fusas? Sí, Tomen Sí. en cuenta la última. Es la nota la de la- última de las fusas. ¿Sí? Sí, inclusive, miren, así lo hacemos igual, porque si no. Yo tengo esto en la partitura. Ajá. Miren todas las notas. Ahí está más claro, claro. Acuérdense que leíamos las notas que suenan a la vez, ¿sí? Y también medio como una lectura oblicua, ¿sí? En diagonal. Entonces, ese la suena junto a qué notas. Sonaría junto al Junto. fa, si tenemos en cuenta la última, ¿no? Sí, ahora miremos todo. O sea, vale todo. El do, el fa. Claro, Sí. porque depende, el adorno Ah. del tomo, por ejemplo, era más confuso. Ahí Juan lo cambió para que sea más claro. Claro. Entonces, ¿qué serían esas? La, en el bajo, do y fa. ¿Qué acordes? El Fa lado mayor. fa sería. Está muy bien lo que dijo Flor, creo, ¿no? Fa mayor. Sí, creo que escuché eso. ¿Sí? O sea, es un fa mayor desordenado. Sí. Fa, la, do, la, fa. Bueno, ¿y ese fa mayor? ¿Qué grado es de re? El tercero. El O tercero. sea, la relativa. ¿No? Ujú. O sea que hay una especie de inflexión acá hacia lo que después va a venir, lo que va a ocurrir después con el fa. ¿Sí? Ahora vamos a ver que cuando seguimos, vuelve a re, ¿sí? O sea, no se queda en el fa. Bueno, bien, en ese compás, yo le voy a decir, por lo menos, o sea, vamos a ir viendo así lo que anoté yo, porque pasa lo siguiente. Esto es música contrapuntística, ¿sí? O sea, en la época, en el periodo anterior, que es el Renacimiento, y en el Barroco, lo que domina es el contrapunto. O sea, es la escritura por voces, por melodías superpuestas. Bach ya empieza a incorporar, o sea, está pendiente de los acordes, si no, no lo podríamos estar analizando, ¿sí? Pero hay ciertas situaciones, eso
depende con quién lo charlen, van a encontrar opiniones diferentes. Yo, personalmente, soy muy contrapuntístico, entonces hay ciertas cosas que me las explico desde el contrapunto y que son muy fáciles de ver desde el contrapunto, pero hay otros profes, otros músicos que les gusta ver las cosas más desde la armonía. Entonces, es como que quieren ver en cada tiempo y en cada sonido que suena un acorde, ¿sí? Nada, son como distintas formas de pensar. Yo acá puse acordes, ¿sí? Pero para mí está un poquito forzado, ¿sí? O sea, tiene más sentido verlo desde el contrapunto, ¿sí? Tiene más sentido verlo, como estaba diciendo Pau, de estoy en un lugar y tengo que llegar, en este caso, a fa mayor, ¿sí? Yo les voy a decir los acordes, los puse para acordarme esto, los puse entre doble paréntesis, como tipo, están ahí. A ver, nosotros en el cuarto compás habíamos terminado en re menor, ¿no? En un primero. Sí. Entonces en el compás 5, ¿con qué empieza? También con un re menor. Con un re. Sigue, ¿no? Porque está empezando como otra semifrase, digamos. ¿Sí? Es como que podemos volver a dividir en 4 y 4. Entonces vuelve a empezar, digamos, la armonía, es como que se reinicia. Entonces, fíjense, ¿qué hace el bajo? Hace ese descenso por grado conjunto. Muy bien. O sea, y respecto de... Sí. Sí, dale, Tincho, dale. No, estaba pensando, no sé si querías ir a la parte contrapuntística o a la parte de acordes. O sea, estaba pensando qué acordes se formaban, pero me parecía medio forzado esos acordes que eran solo un solo pulso. Cada uno piénselo. Yo les digo, porque pasa esto, uno empieza a debatir, entonces, bueno, yo opino tal cosa. A ver, se puede pensar de las dos formas a la vez. O sea, la armonía surge del contrapunto históricamente, ¿sí? Porque lo que primero se hizo fue superponer voces y después se analizó la cuestión vertical. Pero eso no quiere decir que no se pueda analizar armónicamente siempre. O sea, tal vez hay acordes que no están del todo claros porque justamente las voces se mueven para llegar a determinado lugar y no siempre pensando en la armonía. O sea, si el tipo quería ir de un re a un la, bueno, hacía re, do, si, la, y punto. ¿Sí? Eso no significa que no se forme una armonía. Lo que pasa es que esa armonía que se forma no es tan sencilla, tal vez, de definir. Entonces se puede pensar de las dos formas, ¿sí? En este caso, se justifica más desde la cuestión contrapuntística porque está muy claro, o sea, hay un descenso, que es una escala descendente al la, ¿sí? Es súper claro, no hay saltos en las voces ni cosas raras. Es súper lógico lo que hace las dos melodías, ¿sí? Bueno, yo lo que escribí, lo que puse, fue que, bueno, es un primer grado, el del primer tiempo, el del segundo, o sea, es como si fueran, cada abajo es el acorde que le corresponde, ¿no? Un séptimo, un sexto, y termina en el tercero, ¿sí? Que, bueno, ahora podemos ver qué relación tienen esos acordes con el tercero, ¿sí? Vamos a ir viendo de a poquito, porque después vamos a ver más adelante modulación, que hay que, o sea, a ver cómo explicarlo. Uno va analizando los acordes, uno va analizando lo que pasa, y no siempre lo tiene que ver en relación a lo que pasó antes. A veces lo tiene que analizar en función de lo que viene después. Es lo que le decía, de que siempre miren hacia dónde vamos, ¿sí? ¿Sí? Por ejemplo, si ustedes ya saben que en la doble barra vamos a estar en fa mayor, probablemente, si nosotros llegamos a ese fa mayor sin darnos cuenta que, como es lo que pasa en este caso, que está muy bien hecha esta modulación, este cambio de tonalidad, es porque el fa mayor empieza desde antes. O sea, nosotros percibimos la llegada a ese fa mayor en la doble barra, pero ya antes nos empiezan a dejar pistas como para que el oído se vaya acostumbrando, ¿sí? Es como ir haciendo una adaptación. Entonces, pensemos, sí, porque de hecho después va a haber que hacerlo. Pensemos un segundo. Imaginemos que ahora nosotros estamos parados en el tercer grado, ¿sí? En el fa de acá, ¿sí? En ese compás. Y volvemos a mirar los acordes que estaban antes, ¿sí? Para re eran séptimo y sexto,
¿Sí? Esto del do y el si, ¿no? Séptimo, Sí. quinto y tercero. Eso sí lo analizamos en función del re menor. Si ahora lo vemos como si estuviéramos en fa, ¿sí? Aunque no estamos, es solamente para empezar a movernos de esta forma. Si estuviéramos en fa, ese séptimo y sexto grado de re, ¿qué serían? O sea, sería un do mayor y un si bemol mayor. ¿Qué acordes son para fa? O sea, suponiendo que llegamos a un primer grado acá. En vez de ponerle tercero, le vamos a poner primero, como si estuviéramos en fa mayor. Entonces, ¿esto cómo se cifra, lo anterior? Sería el do mayor sería una quinta. Un quinto. Y el si sería un quinto grado, perdón, y un sexto, ¿verdad? No, un cuarto. Bien, Muy bien. bien. O sea, quinto, cuarto, primero. ¿Sí? ¿En inversión o no? En el caso del primero, sí estaría en inversión, ¿no? Porque llegamos a un la y no a un fa. Entonces uno, de nuevo, ¿no? Fíjense cómo empiezan porque a mí me parece forzado. Que está usando quinto, cuarto, primero. Cuando nosotros vimos cadencias, en ninguna estaba quinto, cuarto, primero. Estaba quinto, cuarto, primero, estaba cuarto, quinto, primero. Está al revés. O sea, si uno está tratando de estudiar las cadencias más básicas, de como dice, bueno, eso está mal. ¿Sí? O sea que ven que tampoco termina de cerrar. ¿Por qué? Porque está pensado desde el contrapunto. No significa que no se puede hacer la cadencia quinto, Sí. cuarto, primero. Se usa, ¿sí? De hecho, está lleno. En el rock, por ejemplo, está plagado de eso. Pero en la época no era costumbre, no era tan común. Entonces, pero por ahí va la onda, ¿sí? Lo podemos mirar desde los dos lados armónicamente y, bueno, con el contrapunto es como que quizás cierra un poquito más, ¿sí? Entendiendo que la voz está yendo a un la, que ahí sí es de un fa mayor, ¿sí? Entonces, a ver, fíjense en este compás, ¿no? Este tiempo, ¿qué acorde sería ese? Podría ser un do mayor. Un do, que nosotros no lo vimos, pero ¿qué nota es esta? Un si. Sí. Ojo. Si bemol, perdón. Si bemol. Ojo porque, verá, ahora empieza a importar mucho. Si nosotros ponemos un do con un si acá, es un do más 7, con séptima mayor. Es como que, Sí. o sea, no tiene nada que ver. Es De como golpe que, estamos tocando jazz. claro. En cambio, con el si bemol es un do séptima. No lo vimos, pero ya vayan sabiendo que un acorde con séptima tiene más tensión. Es como el que estaba acá, que inclusive tenía una nota más todavía. Acá era un la y el sol su séptima. Genera tensión. Do, mi, sol. ¿Sí? Cuando estamos en do mayor, la séptima esa, o sea, la nota que cumple la misma función es el si bemol. O sea, estamos haciendo un do que es tenso. Y si hay Entonces, tensión, si hay tensión, claro, ¿qué pasa? Ahí dice Tadeo, quiero resolver. Quiere resolver. ¿Y resuelve eso? ¿Qué les parece? Mira, vamos a escucharlo. Le voy a hacer un poquito más lento para que podamos percibir un poquito mejor. Voy desde acá. Presten atención a cuando llegamos, cuando cambiamos de compás ahí, ¿eh? ¿Qué les parece? ¿Llega a un lugar o no? que llegue a un lugar no significa que llegue a una redonda, súper armada, o sea, puede ser un reposo pasajero, ¿sí? Ojo con eso. No es que va a haber una doble barra final y que va a ser súper conclusivo, porque la obra después sigue, ¿sí? Entonces traten de percibir estos pequeños reposos. No es una súper llegada, pero... Aprovechemos que con el programa podemos hacer trampas.
Miren. Y no me termina del todo igual. O sea, tiene cierta sensación de finalidad, pero Bueno. me dice como, acá falta algo. Bueno, pero porque es lo que les comentaba recién, ¿sí? O sea, no va a ser una super sensación de reposo. Tengan en cuenta, Claro. Pero tampoco es tensión, ojo. Si lo piensan, miren, tenemos 12 notas para trabajar, ¿no? Estamos en una tonalidad. Eso significa que hay muchas notas que no vamos a considerar. O sea, por ejemplo, si estamos en re menor, ¿sí? No vamos a tener un si cuadro, no vamos a tener un sol sostenido, ¿sí? O sea, tenemos todavía menos notas, ¿sí? Tenemos 7 más las alteraciones, o sea, supónganse 9 notas. Y en base a eso tenemos que armar acordes, pero de esos acordes tampoco usamos todos todo el tiempo. Entonces, las posibilidades, cuando uno va, ¿cómo lo puedo decir?, recortando tanto, ¿sí? No son tan grandes, ¿sí? Justamente lo que pasó en la historia de la música es que es como que se empezaron a aburrir, por ponerlo en una palabra, de cierto tipo de sonoridad que es muy estable y empezaron a trabajar en las tensiones, ¿sí? Entonces pasa esto, es como que uno todo el tiempo está usando 3 funciones, reposo, tensión, media tensión, y va así, dura un poquito más, no sé, suena más fuerte, suena más suave, es en un acorde, es en una nota, es en una sola voz, lo que sea, ¿sí? Nada, igual lleva mucho tiempo empezar a percibir esas cosas. Pero tenemos una pequeña llegada. De hecho, miren esto ya lo saben ustedes. Habíamos imaginado que estábamos en Fa mayor ya acá, ¿no? ¿Qué nota es esa? O sea, si estamos en Fa mayor, ¿qué significa que haya esta nota que está acá? ¿Cuál es? Mi. Es en Mi. Sería una séptima. Muy bien. ¿Sí? ¿Qué es la séptima de una escala mayor? Es la sensible. ¿Y para qué sirve la sensible? Equivale a la quinta, digamos. Agrega tensión. Ojo que eso con los acordes. Eso pasa, claro, el quinto grado perdón. genera tensión, o sea, el acorde de quinto grado, pero genera tensión porque está incluida la sensible, justamente. Claro. ¿Sí? O sea, imagínense que ustedes están haciendo una melodía, o sea, lo pueden pensar así. Imagínense que están improvisando con su instrumento, ¿sí? Y están en una tonalidad. Y uno podría decir, pará, estoy tocando solo, un instrumento melódico, no tengo acordes, no puedo usar todo lo que estuvimos viendo en lenguaje. No,